Buen día ¿Cómo calcular las trabas, profe? al tiro. Buen día a los 13 que están conectados. Cristian, Franco Palma, Franco Ponce, Ignacio, Jesús, Johan, José, Marcelo, González, Marcelo Lepe, Martín, Salvador, Vicente y Diego. Buen día, muchachos. Les consultaba por si tienen alguna duda o pregunta con la prueba, con la pauta que les subí, alguna duda con su nota. Y que me preguntó, no alcancé a ver, que me preguntó por las trabas. Sí, ¿cómo calcular las trabas, profe? Yo en esta ocasión tenían que leer el enunciado y fallaron mucho. Muchos me mandaron correo o se conectaban al Zoom. Recuerden que yo les pasé la prueba, igual me quedé conectado al Zoom. Varios se conectaron y me decían, profe, falta, a ver, la prueba uno, no estoy abriendo. Me decían, profe, falta el tipo de suelo. Revisé y en ningún lado dice el tipo de suelo. Nunca leyeron el enunciado. Nunca leyeron el enunciado. Eh, yo les ponía aquí, por ejemplo, eso, ¿ah? El siguiente muro de contención en suelo tipo 3 calcular. Ya estaba ahí. Y lo otro, fíjense, po, muchos se pusieron a calcular las trabas con el largo, el diámetro del fierro. Y yo acá les puse las trabas en unidades. Es decir, cuánta cantidad de trabas hay. Eso era todo. Había que contarlas, sacar el cálculo en unidades. ¿Y qué nos decía el, eh, el detalle del muro? Nos decía trabas. Eran 4 trabas de Fi 8 por metro, no por metro cuadrado. ¿Ah? Ahí dice por metro. Algunos lo sacaron por metro cuadrado y aquí dice que son 4 trabas por metro. ¿Cuántos metros de largo tiene el muro? Acá arriba les puse, ¿no? Detalle de muro de contención. 5 metros de largo. Por lo tanto, si en un metro van 4, en 5 metros van 20. Trabas, cantidad, 20 unidades. Eso era todo. Nada más. Nada más que eso, chiquillos. ¿Bien? Ahora, en estricto rigor, ¿no es cierto? Bien, sabemos las unidades, que fue lo que yo les pedí hasta el minuto. Eso yo les pedí, las unidades. Ahora, el largo, claro, después vamos a necesitar saber qué largo tienen, ¿no? Para saber cuánto fierro comprar. El largo sí, pues ahí habría que sacar, a ver si puedo agrandar esto. Déjeme agrandarlo. Mira que tengo las ventanas del Zoom ahí. Ahí, sí, ahí. Claro, tendríamos esa distancia, ¿no? Entre los fierros longitudinales, que son los rojos, que van a todo el largo del muro, en los 4,90 metros del largo del muro, ¿no es cierto? O en los, ¿cuánto tenía de recubrimiento? 5 centímetros. Entonces los 4,90 metros no tenían 5 metros de largo, 4,90 metros menos el recubrimiento, los fierros rojos. Por lo tanto, entre ancho y ancho, si acá teníamos 5 centímetros y acá teníamos 5 centímetros, teníamos ¿cuánto? Esto tenía 30 centímetros en total. Menos 5 centímetros de recubrimiento al lado izquierdo, menos 5 centímetros de recubrimiento al lado derecho. La horizontal de la traba nos quedaba de 20 centímetros. ¿Sí? Más 6 veces el diámetro, más 6 veces el diámetro, más 6 veces el diámetro.
Y en definitiva eso nos daba, son de phi 8, nos daba 7,5 centímetros. Si es que quisiéramos sacar el largo, ¿ya? Entonces serían 20 más 7,5 más 7,5 serían más 15, 20 más 15 son 35. Cada traba tiene de largo 35 centímetros. Pero no les pedía eso, reitero. Yo solamente se las pedí en unidades, tal como decía el enunciado. Las trabas en unidades. Por eso que valía tan poquito, valía 5 puntos. En realidad ese yo dije, ya, les voy a dar un regalo por ahí para que por lo menos tengan 5 puntos más. Pero la mayoría se fue por calcularlas en la tablita de encerradura y otros las asumieron por metro cuadrado. No las asumieron por metro, como dice ahí. Son 4 trabas por metro de muro. ¿Cuántos metros de muro hay? 5 metros. ¿Listo? 4 por 5, 20 trabas. ¿Alguna otra duda con la prueba, muchachos? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna queja? ¿Algún comentario? Me interesaría saber también si tienen algún comentario de la prueba. Estaba fácil, estaba difícil. Les pedí algo que nunca habíamos visto en clases. ¿Algún comentario de parte de ustedes, muchachos? Estaba compleja, pero había que cranearla, ¿no? Claro. Sí, pues sí, obvio. Sí. Había que pensarlo un poquito. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta de la pauta? ¿Algo? ¿No? Bien. Vámonos entonces a lo que corresponde hoy. Si a alguien le aparece alguna duda o alguna pregunta en estos días, mándeme un correo, no hay ningún problema y aclaramos todas las dudas o las inquietudes que tengan respecto de la prueba. La idea es que no se queden con ninguna duda ni con ningún clavito pasado por ahí eh, de por qué pasó esto, por qué... No. Por favor, aclaremos todas las cosas. Así que si alguien no lo quiere comentar ahora y me quiere mandar un correo, no hay ningún problema. Bien, muchachos. Hagamos un breve resumen de lo que partimos viendo la semana pasada, que fueron costos y en específico los costos directos. Respecto de lo que vimos la semana pasada, nuevamente les pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún concepto que no les haya quedado claro? Supongo que repasaron la clase, el PPT ya está en el aula. No, bien, hagamos un resumen. Ahí les voy a ir haciendo algunas preguntitas, muchachos. A ver si salen algunos puntos por ahí en la próxima prueba. Bien, hablamos primero o definimos la semana pasada qué es lo que era el costo directo, y el costo directo, en definitiva, va a ser el precio unitario, el análisis de precio unitario que vamos a hacer para cada ítem o cada actividad o cada partida, como le queramos decir. En cubicación y presupuesto, generalmente la vamos a nombrar como partida. Ya después en programación y control de obras, que es la asignatura que viene después de ubicación y presupuesto, para tomarla, pero para tomarla lo ideal es haber pasado, ¿no es cierto?, ubicación y presupuesto, y también la hacen conmigo, programación y control de obras. Ahí ya a las partidas las llamamos actividades. ¿Bien? Pero el análisis de precio unitario, que me imagino, ¿ustedes ya en alguna asignatura vieron análisis de precio unitario, chiquillos?
No, profe. ¿Seguros? Hagan memoria, por favor. Sí. Creo que sí, profe. No estoy muy seguro, pero creo que me suena mucho. ¿Ya? Con Bruno, por ejemplo. Con Bruno Piace. En materiales de construcción. Puede ser, de verdad. Sí, puede ser porque de verdad me suena mucho, mucho, mucho. Ya. En instalaciones lo hemos visto un poco. En instalaciones también. Ah, qué bueno. Bueno, entonces saben de lo que estamos hablando. Acá obviamente lo vamos a hacer ultra detallado el análisis de precio unitario porque corresponde netamente a esta asignatura de ubicación y presupuesto. Bien. Bueno, pero un análisis de precio unitario, yo ya se los he mencionado varias veces, pero lo voy a volver a decir, son todos los costos en los que tenemos que incurrir para realizar una unidad de medida de la partida. Eso es el análisis de precio unitario. Todos los costos en los que tenemos que incurrir para realizar, y esta es la parte importante, una unidad de medida de la partida. Por ejemplo, entonces, si necesitamos hacer una excavación, yo necesito saber cuánto es el valor, cuál es el valor para realizar 1 metro cúbico de excavación. ¿Por qué? Porque ese análisis de precio unitario para 1 metro cúbico de excavación se va al presupuesto, se multiplica por la cubicación y obtenemos el total de la partida. ¿No es cierto? Para eso es el análisis de precio unitario. Para la tabiquería, por ejemplo, yo necesito saber cuál es el costo para producir 1 metro cuadrado de tabique. Y cuando me refiero a qué costos, la semana pasada lo definimos, ¿no? Los costos de materiales, de mano de obra y de maquinarias, equipos o herramientas. Esos son los tres costos o los tres ítems que yo tengo que contemplar para hacer un análisis de precio unitario. Algunas partidas, que son los costos directos de la obra, algunas partidas no van a tener materiales. Algunas partidas no van a tener maquinaria, pero sí van a tener mano de obra siempre, porque alguien las tiene que ejecutar. Pero algunas partidas no van a tener materiales, por ejemplo, la excavación. La excavación es una partida que no necesito comprar materiales, porque para excavar, ¿qué voy a necesitar? Mano de obra, sí, jornal. En máquinas, equipos y herramientas, puedo considerar la carretilla, un chuzo, una pala, podría ser una picota, dependiendo del tipo de suelo. Por lo tanto, no necesito materiales para hacer una excavación. ¿Sí? Incluso la mano de obra. Sí, también podríamos obviar la mano de obra y si es que hacemos una excavación con maquinaria. Si hacemos una excavación con maquinaria no vamos a tener mano de obra, sino que vamos a tener la maquinaria. ¿Cuánta maquinaria necesito? ¿Cuántas horas de maquinaria necesito para excavar 1 metro cúbico? Y esa maquinaria, el precio debe incluir la benzina, el arriendo de la máquina o el desgaste de la máquina y el operario. Ahí va incluido el operario, pero dentro de la maquinaria, no va aparte como mano de obra. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos análisis de precio unitario. Pero a lo que quiero llegar es que el costo directo va a ser todo costo, todo gasto que vamos a hacer en la obra para producir una partida. Para producir cada actividad, para producir cada ítem, eso va a ser el costo directo, lo que directamente estamos gastando para que la partida se ejecute. Por lo tanto, si estos son los costos directos, van a haber costos, que los vamos a ver más adelante, van a haber costos indirectos. ¿No? ¿Qué son los costos indirectos? Todo costo, entonces, en que yo tengo que incurrir para que la partida se pueda realizar. Todo lo que ayuda a la partida. Por ejemplo, los supervisores, en mano de obra, los supervisores, el capataz, jefe de terreno, jefe de obra, los
todos los profesionales de oficina técnica, los profesionales de administración, el bodeguero, los guardias, etcétera, ¿no es cierto? Ellos no están produciendo directamente, no están metiendo las manos para ejecutar partidas, no son costos directos, por lo tanto son costos indirectos. En maquinarias, costos indirectos, una grúa torre, por ejemplo, que en cierta partida esté trasladando material, esté descargando camiones, una grúa horquilla, ¿no es cierto? La grúa horquilla está descargando un camión, está moviendo material al interior de la obra, no está produciendo, no está avanzando en las partidas, sino que está ayudando a producir. Por lo tanto, son costos indirectos. Bien, y avancemos más rápido. Respecto de eso, vimos los costos de los materiales que teníamos que hacer al menos 3 cotizaciones. 3 cotizaciones a empresas que ustedes vayan y que les pidan cotizar materiales, siempre les van a pedir al menos 3 cotizaciones. ¿Y con cuál nos quedábamos, chiquillos? Cuando cotizábamos en 3 proveedores distintos, ¿con cuál nos quedamos? ¿Se acuerdan lo que comentamos la semana pasada? ¿Con qué proveedor nos quedamos? Con el que tiene disponibilidad inmediata, stock y no me acuerdo qué más. Bien, Vicente, sí, algunas características son esas que engloban el que nos ofrezca las mejores condiciones. En definitiva es el que nos ofrezca las mejores condiciones. ¿Y qué condiciones? Como las que decía Vicente, ¿no? Que tenga el stock inmediato, quizás que me pueda despachar gratis, que por compra de volumen me haga un precio más económico, que me dé facilidades de pago, que quizás si yo se lo compro hoy, se lo tenga que pagar 30 días después, 15 días después, me dé esa facilidad de comprar con orden de compra. Que trabaje con guías de despacho, como dice Ignacio, ¿no es cierto? ¿Qué significaba eso? Que si yo le compro los 300 perfiles de Metalcon, los 300 perfiles de acero galvanizado, puedo ir a retirar 100 primero, después retiro 50, después otros días más adelante retiro otros 100, etcétera. Voy retirando a medida que los voy necesitando en la obra, cuando no tengo mucho espacio para dejar los materiales, o a veces puedo tener el espacio, pero puedo no tener mucha seguridad, pues me los pueden robar. El fin de semana que yo dejo de trabajar, sábado, domingo, y si hay un viernes festivo, si hay un lunes festivo, 3 días seguidos donde no voy a trabajar, chuta, después llego a trabajar al cuarto día, llego a la hora, me robaron los perfiles, me robaron los cementos, me robaron, etcétera. ¿Pasa? Por supuesto que sí. Entonces, para cuidar eso, mejor yo prefiero ir sacando lo que voy a ir ocupando en la semana. Ya lo compré todo, pero voy sacando de a poco en la bodega del proveedor. Si es que ofrece esa facilidad, perfecto. Por lo tanto, cuando cotizamos no necesariamente nos vamos a quedar con el más barato, sino con el que nos ofrezca las mejores condiciones que nos acomoden a nosotros. El rendimiento del material, en definitiva, el rendimiento del material siempre va a ser el rendimiento real más el porcentaje de pérdida. Ese rendimiento real puede ser lo que nos indica la caja, lo que nos indica la ficha técnica del producto. En la cerámica, el rendimiento que aparece en la caja, para el piso flotante también, para la pintura, el rendimiento que sale en el envase, pero siempre le vamos a tener que añadir un porcentaje de pérdida. Y ese porcentaje de pérdida, con el tiempo ustedes lo van a obtener a través de la experiencia, y acá en clases vamos a trabajar ciertos porcentajes de pérdida para los materiales, porcentajes similares a los que ya hemos trabajado para las partidas, pero ahora los vamos a aplicar a los materiales. ¿Bien? Esto era respecto de los materiales. Respecto de la mano de obra, ¿no es cierto? Hablábamos que también es un costo directo. Es el otro ítem que tenemos que considerar para el análisis de precio unitario, los APUs o los APU, algunos le dicen. Yo les digo APU. Y para el costo de la mano de obra, que es lo que vamos a ver esta clase, muchachos, no solamente tenemos que calcular el precio de la hora de ese trabajador, o el precio del día de ese trabajador, o el precio del mes de ese trabajador. Sabiendo uno de esos 3 datos, el valor hora, el valor día o el valor mes,
podemos obtener los otros dos, pues, claramente, ¿no? Si yo sé el valor mensual de un trabajador, ya sé cuánto le pago por día, ya sé cuánto le pago por hora, y así con cualquiera de los tres. En esta clase vamos a ver qué compone el sueldo de un trabajador. Porque, por ejemplo, si a un trabajador nosotros le pagamos 500.000 pesos líquidos, es decir, 500.000 pesos al bolsillo, la empresa, es decir, nosotros que estamos haciendo el presupuesto, en los valores de mano de obra no ponemos 500.000 pesos, sino que hay varios eh, leyes sociales que están asociados a esos 500.000 pesos, donde el empleador, ¿no es cierto? La empresa tiene que desembolsar más de los 500.000 pesos para al final llegar a ese sueldo líquido. Eso es lo que vamos a ver esta clase. Eso era respecto de los sueldos, ¿no? Y respecto de los rendimientos, si se van teniendo dudas o preguntas, me interrumpen, por favor. Y este costo, como yo les decía, lo podríamos definir por hombre día o por hora hombre. ¿Sí? HD, hombre día, U, hora hombre, HH. Va a depender del tipo de partida, va a depender del precio que estemos manejando, o incluso lo podríamos definir por unidad de medida de la partida. ¿Sí? Yo les decía yo les di varios ejemplos. ¿A qué mano de obra nosotros le pagaríamos por unidad de medida? Es decir, por kilogramo, por metro cuadrado, por metro cúbico, por metro. ¿Qué mano de obra nosotros le pagaríamos por unidad de medida, chiquillos? ¿Al encerrador, decidiste? ¿Jesús? No, ellos lo dijeron, era el enfierrador. Ya, ¿y cómo le pagamos al El encerrador? pintor igual, Ya, pues, ¿en qué unidad de medida les pagamos? al enfierrador Un por kilo. kilogramo. Claro, por kilo, ¿no es cierto? Por kilo doblado y por kilo instalado. El encerrador ahí maneja dos valores. ¿Sí? Kilogramo doblado, kilogramo instalado. Doblado es lo que hace en el taller, instalado ya lo que está puesto directamente en la obra, en los muros, en las fundaciones, en los pilares, en las cadenas, en el radier, etc. Sí, el encerrador. Me dijeron el pintor, sí, le pagamos por metro cuadrado. El ceramista, también por metro cuadrado. Entonces sí, vamos a tener algunos valores que de repente son más fáciles para calcular este costo de la mano de obra. De repente vamos a tener el valor de su unidad de medida. Por ejemplo, claro, yo podría decir, ya, al ceramista yo le voy a pagar 50.000 pesos diarios. Quizás, claro, esa va a ser una estimación mía, pero el precio del ceramista es mucho más fácil estimarlo por metro cuadrado porque es un valor que en el mercado es muy conocido. Cuando uno pregunta o cuando uno necesita un ceramista, ¿no es cierto? Y el ceramista llega a la obra o nos manda un correo, nos manda un WhatsApp, o lo que nos piden al tiro es cuánto pagan por metro cuadrado. El ceramista no pregunta cuánto me pagan por día, sino que él pregunta cuánto me pagan por metro cuadrado, porque él está a trato. Los metros cuadrados que haga y los metros cuadrados que les van a pagar, entonces mientras más metros cuadrados hagan un día, más le pagan. Por lo tanto, ese precio por metro cuadrado es el que conocemos. Lo mismo con el enfierrador. También el enfierrador lo que nos va a preguntar, ya, ¿y cuánto pagan el kilo? Él no nos va a preguntar cuánto es nuestro sueldo mensual, cuánto es mi sueldo diario, sino que cuánto pagan por kilo. Generalmente estas manos de obra que son por subcontrato, generalmente uno tiene el precio por unidad de medida. Pero van a haber otros, ¿no es cierto?, que tienen un precio por día o que tienen un precio por mes. Y eso lo vamos a ver más en detalle. De los rendimientos vimos que los rendimientos de la mano de obra, ¿no es cierto? Si bien los podemos estimar, por ejemplo, el pintor. Bien, un pintor hace 35 metros cuadrados por día en 2 manos. 35 metros cuadrados por día en 2 manos. Perfecto. Entonces yo este rendimiento lo voy a replicar por todos los días que dura la obra o voy a sacar la cuenta de cuánto es el total de los metros cuadrados, lo divido por el rendimiento. Pero ese rendimiento que ya tenemos incluye ciertos trabajos, que son trabajos productivos, trabajos contributorios y trabajos no contributorios.
El trabajo productivo, como salen las fotos, ahí se ve claramente, están todos los viejos metiendo las manos. Están todos moviendo las manitos, haciendo el trabajo. Eso es un trabajo productivo. En este caso yo puse faenas de hormigonado, ¿no es cierto? Con capacha, están todos metiendo las manos. Acá están todos metiendo las manos y acá también. Están apaleando y otro está ahí con la trompa, con bomba, también tirando. Por lo tanto, sí, es trabajo productivo. Están aportando directamente a la producción. También va a haber trabajo contributorio, que son trabajos que son de apoyo para realizar las labores del trabajo productivo. Por ejemplo, respecto del hormigón, este viejo acá está verificando el llenado del capacho, le va a dar quizás un rigger, le está dando instrucciones al de la grúa. ¿Todos saben lo que es un rigger? Lo escribo ahí en el chat. Rigger. Sí, profe. Ya. Todos saben lo que es un rigger. Entonces él está haciendo un trabajo contributorio, ¿no es cierto? No. De hecho, rigger es con 2G, ¿eh? Lo puse con una. Es rigger con 2G. Son los que apoyan las labores principales. Están haciendo un trabajo que contribuye al trabajo directo. Y luego estaba el trabajo no contributorio. Yo les mostré esta imagen, ¿se acuerdan? Y yo les pregunté qué están haciendo esto, sacando la vuelta, conversando, tirando la talla, está el jefe metido ahí. Pero después que vimos las formas de trabajo no contributorio, nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Y observamos con mayor detalle esta imagen y en realidad, sí, pues están haciendo un trabajo no contributorio, pero si les vemos, ¿no es cierto?, las botas que están ahí húmedas con hormigón, vemos alrededor de la foto que se está hormigonando, por lo tanto ellos sí están en un trabajo no contributorio, pero no es que estén sacando la vuelta, sino que están esperando quizás que se llenara el capacho de nuevo, que se acabó el camión de hormigón y está llegando el otro, está esperando que se cargue un poco la bomba, pueden estar esperando, sí, es un trabajo no contributorio, pero no es un trabajo que están sacando la vuelta, como por ejemplo, ahí dividimos en varias partes el trabajo no contributorio. Por actividades fisiológicas que son totalmente entendibles y que nosotros le tenemos que dar las facilidades a los trabajadores para que suplan, ¿no es cierto?, esas necesidades fisiológicas. Por ineficiencias de la administración, esta es netamente culpa nuestra, muchachos. Netamente culpa nuestra de una mala organización. Aquí no tiene mucho que esperar el trabajador, sino que los capataces, los supervisores, el jefe de terreno, el jefe de obra, ellos son los responsables, la jefatura, los que tienen que organizar, los que tienen que administrar, son los responsables de estos trabajos no contributorios. Por fuerza mayor aquí lamentablemente no hay mucho que hacer, pues no hay nadie culpable, ¿ya? Se cortó la luz, está nevando, mucha lluvia, frío, calor extremo, hubo un accidente, hubo paros, huelgas, pérdidas por día de pago. Aquí no hay mucho que hacer, ¿no? No hay muchos responsables, son causas externas. Y por tiempo ocioso, sí, ahí ya es culpa netamente del trabajador, ¿no? Aunque uno entiende y todos en la pega conversamos, todos en la pega tiramos la talla. Sí, pero siempre en la justa medida, ¿no? Conversen, pero moviendo las manitos. Tiren la talla, pero moviendo las manitos. ¿Bien? Caminando con las manos vacías, conversando sin hacer nada, durmiendo, fumando, bueno, ahí ya es comprensible, ¿no? De repente necesitan un puchito los viejos, por supuesto que sí. Y en base a todo eso, yo les planteé un texto de un trabajo de título que hizo una exalumna, y ella decía que el trabajo no contributorio, según la información y la investigación que ella pudo hacer, varía entre un 15 y un 35%, con un promedio de un 24%. Es decir, un cuarto. Un cuarto del trabajo es trabajo no contributorio, es decir, plata que se está pagando por no hacer nada productivo, por no hacer nada productivo. Entonces, imagínense, un 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mes de 4 semanas estamos pagando una semana
por no hacer nada. Por cada mes que estemos pagando sueldo nosotros, estamos pagando una semana de trabajo no contributorio, de trabajo no productivo. Es harto, ¿no? Si nos ponemos en ese caso, es bastante. Ahora, llegar a pensar en tener un 0% de trabajo no contributorio, claramente eso es utópico, no es real, es algo que no se puede llegar a realizar. Y lo podemos acotar, por supuesto que sí, pues teniendo mejor planificación del trabajo de los materiales, mejor planificación de las tareas que tienen que ejercer cada trabajador, teniendo la cancha lista de una partida para que la partida que viene después pueda comenzar sin ningún problema, etcétera. ¿Ya? Ahí hay varias cosas que se pueden hacer para disminuir un poquito ese promedio del 24%. Pero llegar a un cero es imposible, no estamos trabajando con máquinas que funcionan todo el día. Incluso las máquinas necesitan mantención, así que ni aún así podríamos llegar a un 0%. Luego hablamos de las herramientas, de las maquinarias y de los equipos y vimos que hay varias formas de poderlos cobrar. Podemos cobrar directamente el desgaste de la maquinaria, ¿sí? Por ejemplo, en la excavación, ¿cierto? Yo les daba ese ejemplo. Para la excavación yo necesito una excavación a mano. Yo necesito jornal como mano de obra. Necesito como herramientas carretilla, chuzo, pala. Pero la carretilla, el chuzo y la pala, ¿la cobro completa? No, pues no la cobro completa. ¿Por qué? Porque recuerden que el análisis de peso unitario es para 1 metro cúbico de excavación. Por lo tanto, lo que yo tendría que estimar sería cuántos metros cúbicos me dura un chuzo, cuántos metros cúbicos me dura una carretilla, cuántos metros cúbicos me dura una pala de excavación. Difícil. ¿Existen algunas tablas? Sí, pero son bastante cuestionables. Pues algunos van a decir, sí, depende del tipo de suelo, depende de cómo las trata el trabajador, depende de muchas cosas. Entonces ahí veíamos algo que se llamaba desgaste de herramientas, que es bastante más simple el cálculo. Y ahí nosotros cobramos entre un 2 y un 5% de el valor de la mano de obra. El valor que me dio por mano de obra para 1 metro cúbico de excavación, ese valor, un 2 y un 5%, yo lo añado como desgaste de herramientas. ¿También es aceptable? Sí, también es una forma correcta de poder cobrarlo. Las herramientas, ya sean manuales o herramientas eléctricas o herramientas a batería, como un desgaste de herramientas. Después veíamos la maquinaria y finalmente la maquinaria, si era arrendada, más fácil. El costo que me están cobrando por arrendarla, yo veo cuántas unidades hace, ¿no es cierto?, al día, cuántas unidades de esa partida hace por hora, y perfecto, tengo un valor. El arriendo dividido por el trabajo que hace. Ahora, si la maquinaria es de la obra o el equipo es de la constructora, yo tendría que considerar una depreciación. Es decir, perfecto, el camión tolva va a tener tanto tiempo de utilidad y en tanto tiempo de utilidad va a trasladar un promedio de tantos metros cúbicos. Por lo tanto, el valor del camión tolva lo divido por los metros cúbicos que va a trasladar y ahí voy a tener un valor por metro cúbico trasladado. Y ese es el valor que lo incluye en el análisis de peso unitario. ¿Es más complejo ese análisis? Sí, pero ¿se puede hacer? Por supuesto que sí. Con eso, muchachos, llegamos a la clase pasada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? no sé si lo habrá nombrado, pero en la maquinaria creo que se usa un horómetro para saber cuántas horas útiles tuvo la máquina en el día. Sí, correcto. Sí, sí. De hecho, existen ya documentos y existen manuales que son las horas de trabajo. Por ejemplo, el camión tolva, hay un rendimiento diario dependiendo de la distancia donde tenga que hacer traslado. Y ahí nos va a salir un rendimiento diario. Lo mismo también con las retro, con las grúas, cuánto es la capacidad por hora para mover materiales, para excavar materiales,
etc. Sí, hay unos rendimientos que ahí vamos a ocupar nosotros también. Y como dice, no me acuerdo quién fue, Felipe parece. Sí, pues, hay incluso, bueno, esas tablas se construyen a través de una persona que en algún minuto, o cuando actualizan estas tablas, o alguna persona que está con un cronómetro, o que está ahí con el reloj pendiente, perfecto, la máquina empezó a trabajar, empezamos a contar el tiempo. Terminó de trabajar, paramos el tiempo y vemos cuánto trabajo hizo, cuántos metros cúbicos movió, cuántos metros cúbicos excavó, cuánto trasladó en metros cúbicos o en toneladas, cuánto trasladó, y ahí obtenemos un rendimiento. Muchas veces ponen a viejitos así como con cuadernos a contar, por ejemplo, no sé, por las vueltas que se dio el camión Tol. Correcto, sí, pues a eso nos referimos. Muy bien, Felipe. O cuando el camión tolva, ¿no es cierto?, sale de la obra y lleva, no sé, pues materiales de demolición, se los lleva a un botadero, o se está llevando suelo de la obra, se está llevando tierra de la obra y lo va a dejar a otro lado. El control, ¿quién lo tiene en ese caso? El portero. Estamos hablando de obras grandes, ¿no es cierto? Donde hay un portero. ¿Bien? Entonces, hay un portero que tiene anotado, a tal hora salió el camión, patente tanto. Después llegó de vuelta, a tal hora llegó el camión, patente tanto. Y después nosotros pescamos eso y hacemos un resumen. ¿Cuántos viajes hizo al día? Y ahí obtenemos un rendimiento. Pero ese rendimiento ya cuando está en la obra, ¿no es cierto? Pero ya existen manuales que se han hecho a partir de esas mediciones que son manuales, porque no hay otra forma de hacerlo, no hay un método más tecnológico que estar anotando, ¿no es cierto? Ahora, el anotar puede ser en el celular, en la tablet, en un computador, como ustedes quieran, pero es bastante primitivo porque es estar midiendo y contando. No hay un programa, un software que nos dé un estimado a futuro ingresando unos datos. Son datos que se obtuvieron en algún minuto con lectura manual, ¿sí? De alguien que estuvo tomando el tiempo y contando. ¿Algún otro comentario, chiquillos? Muy bien comentario, Felipe. Buenos comentarios, me gustó. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario, aporte? ¿No? Bien. Chiquillos, les voy a hablar un poquito de las leyes sociales, qué es lo que son, y luego vamos a hacer una planilla, vamos a hacer un Excel de leyes sociales. Y ese Excel lo vamos a hacer en conjunto, así que les pido con anticipación que abran el Excel, los que están a través del celular, ojalá se puedan poner ahí en un computador. Si alguien quiere entrar desde el celular y del computador, no hay ningún problema. Sería y mejor todavía para que en el celular vayan viendo lo que yo voy haciendo en la pantalla y en el computador ustedes lo vayan haciendo. Si su computador lo permite, tengan abierto el Zoom en la mitad de la pantalla y en la otra mitad de la pantalla tengan abierto el Excel para que lo vamos trabajando en conjunto. ¿Ya? Primero voy a dar la explicación de lo que son las leyes sociales y luego nos vamos a ir al Excel. ¿Ya? Bien. ¿Qué son las leyes sociales? ¿Alguno de ustedes trabaja, chiquillos, o ha trabajado con contrato? Sí, profe. Sí, José ha trabajado. Bien, ¿quién más ha trabajado? Yo, profe, trabajo pagando las leyes sociales. ¿Trabaja cómo, Tania? Pagando las leyes sociales. Ah, ya. Tú pagas las leyes sociales. Ya, bien. Sí. ¿Quién más trabaja con contrato o ha trabajado con contrato de los que están presentes? Ya, de los que han trabajado. Yo, profe. Marcelo también. Bien. Oye, los felicito. De los que han trabajado, ¿alguno ha leído su liquidación de sueldo? Solamente estoy preguntando eso. Ya, José la ha leído. Marcelo, Tania, ¿han leído su liquidación de sueldo? No, profe. ¿Ya? Los que la han leído, ¿la entienden? ¿Entienden toda la plata que nos descuentan? Harto. Es harta, La ¿no? FP, 10%. Ya, FONASA, La FP ISAPRE, se cuenta tu sueldo. 7%. ya.
El seguro de cesantía creo que son 0,6% también. ¿Ya? ¿Y eso? Ya, esas son las que más se conocen, ¿no? El descuento de la FP, el de la salud, el del seguro de cesantía. Pero hay varios más. Esas son cosas que nos descuentan a nosotros como trabajadores, que nos aparecen en la liquidación de sueldo. Pero además hay otros cargos que los paga el empleador, que no aparecen en la liquidación de sueldo, porque la liquidación de sueldo es lo que nos descuentan a nosotros, que es lo que nos importa, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros, todos nosotros, ustedes y yo, estamos desde la vereda de la empresa, donde tenemos que saber todos los aportes que tiene que hacer la empresa para o respecto del sueldo del trabajador. El empleador paga el F30, ¿verdad? Claro, el F31 o el F31, sí, que es el tema de las cotizaciones. Bueno, pero hay varios gastos más que hace la empresa y que no aparecen en la liquidación de sueldo. Y esos gastos son lo que nos importan a nosotros. ¿Por qué? Y presten atención, y si no me explico, me lo dicen. El sueldo del trabajador es un sueldo pactado, ¿no es cierto? Es un sueldo líquido, 500.000 pesos. Pero si yo en mi presupuesto, en el análisis de precio unitario o en el presupuesto, donde yo pongo cuánto le voy a pagar al capataz, al supervisor, al jefe de terreno, cuánto va a ganar el ingeniero, cuánto va a ganar el topógrafo, si yo pongo 500.000 pesos, perfecto, yo lo pongo en el presupuesto, me aceptan el presupuesto. Cuando me estén haciendo los pagos por los avances de la obra, voy a tener que desembolsar la plata de ese sueldo y me voy a dar cuenta que no son 500.000 pesos, que es bastante más. Por lo tanto, ese bastante más lo vamos a determinar en forma de porcentaje. Ese bastante más lo vamos a determinar en forma de porcentaje para saber incluirlo en el presupuesto y que la persona que nos está pagando, el mandante, ¿no es cierto?, eh, nos incluye ese porcentaje y no tengamos que desembolsarlo. Recuerden, en un presupuesto tenemos que tratar de incluir todo. Todo se cobra, absolutamente todo. Si yo no cobré algo en el presupuesto, ¿de dónde va a salir esa plata? Si yo no lo cobré en el presupuesto, ¿de dónde creen que sale esa plata? Si yo en un presupuesto no cobro algo y después hay que pagarlo, de las ganancias. de las utilidades, ¿no es cierto? Voy a tener menos utilidades. Y las utilidades, ¿para dónde se van esas utilidades? Para el bolsillo de la empresa. Por lo tanto, imagínense que la empresa es suya. ¿De dónde va a salir esa plata? Del bolsillo de ustedes. Si yo no cobro algo, va a descontarse de las utilidades. Voy a tener menos utilidades, menos ganancias, menos plata para la empresa, menos dinero de utilidades para mí. Eso es en definitiva. Bueno, sí, las leyes sociales tenemos varias conocidas, ¿no? Pero luego vamos a ver que existen más por cuenta del empleador. Y estas leyes sociales son para la seguridad social durante el periodo en que el trabajador está en la empresa, como por ejemplo, como seguridad social para la pensión, para la salud, para su cesantía. La ley dispone que el empleador deberá descontar de las remuneraciones del trabajador un porcentaje de estas que tiene por objeto acumular un fondo de pensiones y seguros de vida. Si esos valores, ¿no es cierto?, se descontaron en planilla, pero nunca se enteró el pago a las instituciones que corresponde, ese trabajador tiene todo el derecho de no firmar un finiquito porque no se le han pagado sus cotizaciones previsionales o cotizaciones de salud. Por eso que cuando nosotros despedimos a un trabajador, viene, ¿no es cierto?, el finiquito escrito donde viene el tiempo que trabajó, el sueldo que tenía, la razón del despido, y atrasito de la hoja del finiquito viene la hojita con las cotizaciones pagadas. Por lo tanto, nosotros como empleadores sí, las tenemos que pagar porque si no el trabajador, mientras no se las paguemos,
no firma el finiquito, y si no firma el finiquito, sigue contratado. Bien. El cálculo de las leyes sociales incluye una revisión de remuneraciones, incentivos, regalías y obligaciones previsionales de salud, seguridad y en general todos los beneficios sociales de nuestro sector. Algunos ítems que componen la remuneración de un trabajador contratado, ya sea por cuenta de él o del empleador. Aquí hay algunas leyes sociales. Partamos primero la remuneración legal, ¿sí? Lo que se pactó en el contrato. Bonos. ¿Pueden haber bonos? Por supuesto que sí. De la construcción, ¿qué bonos hay? Bono por meta, bono por objetivo, bonos de cumplimiento, como se les quiera llamar, pero son bonos por cumplir un objetivo. Bonos también por asistencia, imagínense, por asistencia y puntualidad, porque el trabajador vaya todos los días del mes y llegue a la hora, un bono, una forma de incentivar. Las horas extras o sobretiempo. Las horas extras se pagan con un 50% de recargo. No valen el doble sería un 100%. Las horas extras son un 50%. Por ejemplo, si la hora normal de un trabajador vale 1000, se recarga con un 50% la hora extra, es decir, 1500. Gratificación legal. La gratificación legal es una obligación de todas las empresas que tienen utilidades. Todas las empresas que tengan utilidades tienen dos formas de repartir eso. El 30% de las utilidades se debe repartir entre todos los trabajadores. Esa es una opción. O el 25% del sueldo base de cada trabajador se le paga en forma mensual. Tania, tú que haces liquidaciones, ¿te ha tocado incluir este tema de la gratificación legal? Sí, profe. ¿Ya? ¿Y cómo lo haces? Lo calculo del sueldo base. ¿Ya hay en detalle? O sea, que profe, que lo tengo hace tanto tiempo que ya lo Automático hago nomás. automático, ya no sé cómo. Ya. Pero es así, ¿no es cierto? Ahí Tania dice que lo hace respecto del sueldo base. El 25% del sueldo base del trabajador se le divide en forma mensual. Las imposiciones. La AFP, como por ahí dijeron, que era un 10%, no era un 10%. El 10% es la cotización base, más el porcentaje de comisión. El 10% sí, es el porcentaje base. Y aquí la comisión yo puse el promedio, ¿ah? Puse el promedio de la comisión. Hay AFPs, por ejemplo, como la AFP 1 o la AFP, no me acuerdo cuál otra, la modelo, La plan vital. la plan vital, esa es la otra, que tienen las comisiones más bajitas, pero hay otras que tienen una comisión más alta que un 1,18. Hay unas que tienen 1,04% de comisión. Por lo tanto, claro, depende. Ahí ya depende de la AFP a la que esté afiliado cada trabajador. Pero nosotros, en este caso, como no tenemos trabajadores, ejemplo, vamos a trabajar con el promedio, un 1,18%. Por lo tanto, es un 11,18% lo que se le retiene de su sueldo al trabajador. La salud, independiente si estén en FONASA o en ISAPRE, es un 7%. Si están en ISAPRE, también es un 7%, o algunos trabajadores pueden tener un plan más allá de su 7%. También va a ser un caso especial. Pero nosotros vamos a trabajar con el base para el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que es un 7%, y el base para las AFP, un 7%. Un 20% del sueldo de una, por supuesto. Seguro de cesantía. El seguro de cesantía es un 3%. Un 2,4% a cargo del empleador, a cargo de la empresa. Donde tú estás contratado, la empresa por ti paga un 2,4% de tu sueldo al seguro de cesantía. Y tú o yo aportamos, como dijo por ahí creo que Marcelo, un 0,6%. Nosotros aportamos un 0,6%, pero la empresa aporta un 2,4%. El seguro de Y en invalidez... caso, ¿Ah? profe, y en caso de que sea un contrato a plazo fijo, paga el 3% del empleador completamente. Correcto.
Este caso es cuando el trabajador está con contrato indefinido. Seguro de cesantía, la empresa aporta un 2,4 y el trabajador un 0,6 cuando es contrato indefinido. Pero si es un contrato a plazo fijo, como generalmente pasa en construcción, ¿ah? Ahí el empleador, la empresa, asume el 3% completo hasta que pase a contrato indefinido. Muy bien, Tania. Gracias por ese aporte. Seguro de invalidez y supervivencia, el SIS o el SIS, es un 1,94%. También esto es modificable, ¿ya? Porque las AFP van a una licitación que es pública. Ahora, transparente, esperemos que sí. Pero van a una licitación pública las AFP porque el empleador, nuevamente, tiene que aportar un 1,94% para el seguro de invalidez y supervivencia de cada uno de sus trabajadores. Y eso se le paga a la AFP que se ganó esa licitación. También está los aportes por la ley 16.744, que es la ley que nos asegura las enfermedades y los accidentes del trabajo. Eso es lo que se le paga a las mutualidades, ¿ya? La mutual. Toda empresa que tenga más de 9 trabajadores debe estar asignado a una mutual. Y ahí hay una cotización base que es un 0,95% más una cotización. Esto también es a cargo del empleador. Esto no se le descuenta al trabajador. O sea, eso es a cargo del empleador, ese 2,4 a cargo del empleador, ese 1,94 a cargo del empleador, estos dos porcentajes a cargo del empleador. Por lo tanto, si nosotros no lo cobramos en un presupuesto o dentro del sueldo de un trabajador en un presupuesto, va a salir de la plata nuestra, de las utilidades del proyecto. Y eso, como les decía, es una tasa base de un 0,95% más una tasa adicional que depende del sector, que depende del rubro de la empresa. Para la construcción es un 2,55%, porque y como tope es un 3,4%. Lo máximo de esa tasa adicional, de esta tasa adicional, es un 3,4%. Y va a depender del grado de riesgo de la empresa. ¿Sí? El grado de riesgo de la empresa de construcción es medio alto. Las empresas que más pagan esta cotización adicional son las empresas mineras. Ellos son los que tienen el riesgo más alto. Una persona que trabaja en oficina de lunes a viernes de 8 a 6 no va a pagar un 2,55, va a pagar un 1, algo, porque tienen un riesgo de tener accidente mucho menor. Trabajan en una oficina sentado frente al computador todos los días. Pero una empresa constructora tiene un riesgo medio alto, por lo tanto, le corresponde, esto está tabulado, no es antojadizo, hay una tabla, paga cada empresa constructora, aparte de la tasa adicional, le paga a la mutual un 2,55%. El impuesto es un porcentaje que se le descuenta al trabajador. Esto no lo paga el empleador, sale de la plata del trabajador. Es un monto 600.000 y fracción, dejémoslo cerrado en 700.000 pesos, en esta ocasión para decírselos a ustedes. Cualquier trabajador que gane desde los 700.000 pesos hacia arriba, se le descuenta un porcentaje por impuesto. O sea, a ustedes por ganar plata, por ganar más de 700.000 pesos, a nosotros por ganar más de 700.000 pesos y a cualquier trabajador, tiene que pagar impuestos por ganar más plata. Parecerá injusto, pero bueno, es así. Entonces a ustedes y este impuesto a todo esto es escalonado, es progresivo. Mientras más ganas, más impuesto pagas. Hay ciertos tramos. Por ejemplo, no me recuerdo en este minuto, muchachos, pero de 700.000 a 1.000.000, tal impuesto. De 1.000.000 a 1.200.000, más impuesto. De 1.200.000 a 1.500.000, más impuesto. Hasta que llega a un tope que de ahí hacia arriba pagan un impuesto muy grande. Pero, profe, el impuesto igual va como porcentaje, ¿no? Sí, también es como porcentaje. Sí. Ese se le descuenta al trabajador. Ese se le descuenta al trabajador. Ese no lo paga el empleador, sale del sueldo del trabajador. Las ¿Cuánto vacaciones... sería? ¿Ah? ¿Cuánto sería el impuesto? O Busquémoslo al sea, tiro. por ejemplo, el rango que usted dice, 700.000 a 1.000.000,
No sé, se le descuenta un 1%, 2% o un monto fijo. Impuesto veámoslo al tiro, para que salgamos de la duda. Impuesto único a la segunda categoría. Aquí está, en la página de servicios. Hay que hacerle más zoom. Esto es diciembre de 2020, no, pues estamos en junio 2021. Ahí está el tramo. Los que ganan menos de 704.000 no se les descuenta. Entre 704 hasta 1.500.000, un 2,2%. Es decir, se les descuentan 28.000. Mensual. Entre los que ganan 1.500.000 y 2 millones, 90 lucas. Los que ganan entre 2.600.000 y 3.600.000, 234.000 pesos. Y así sucesivamente. Miren, los que ganan 16 millones tienen un descuento de 2.024.000. Solo en impuestos por ganar plata. Bueno, esperemos alguna vez en ese intervalo. Esperemos. ¿Ya? El rubro de la construcción por lo general se mueve en estos intervalos. ¿Ya? Entre profesionales y no profesionales, se mueven esos intervalos. Generalmente. ¿Hay Mayer? Por supuesto que sí. Pero imagínense, pues eso son los descuentos. O sea, un técnico en construcción que va a estar en promedio, ¿no es cierto?, este intervalo, trabajando acá en la quinta región, exceptuando el trabajo en minas, ese descuento. Y esos no se devuelven en cierto porcentaje en la declaración de impuestos a la renta que se hace cada abril, en el formulario F29. Hay cierta devolución, pero no es completa. No es completa. Por lo tanto, imagínense, ¿no? Aparte de ya pagar impuestos nosotros, ¿qué impuestos pagamos? De partida el IVA. El IVA. De partida el IVA, que es un 19%. ¿No es cierto? El impuesto de valor agregado. Por cada cosa que compramos pagamos IVA. Por cargar combustible pagamos IVA. Por sacar el permiso de circulación, eso ya es una especie de impuesto. Luz y agua. Sí, sí, pero eso es un servicio básico. Vámonos por los adicionales. Por andar por la carretera, ¿pagamos impuestos? Sí, pues, el peaje. Por viajar en avión, ¿pagamos impuestos? Sí. La tasa de embarque es un impuesto. ¿Por qué más? Le dije por cargar combustible, sí. Los libros. El impuesto al libro. O sea, pagamos impuestos por todos lados, por todo lo que consumimos y además pagamos impuestos por ganar plata. Bueno, así es. Y de hecho, si nosotros nos comparamos con los países desarrollados, que tanto nos gusta, ¿no es cierto?, compararnos con países desarrollados, como por ejemplo los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Suiza, aunque no es escandinavo, pero también Suiza, que son países desarrollados del primer mundo, ellos pagan una tasa impositiva mucho mayor que nosotros, mucho mayor que nosotros. Pero claro, como dice Diego, ¿no es cierto?, ellos están dispuestos a pagar esa tremenda cantidad de impuestos, mucho más que nosotros, porque tienen acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad pública, tienen acceso a una vivienda digna, a pensiones también que son bastante mayores que las que obtenemos acá. Por lo tanto, sí. Pero en algún minuto pasaron por la transición en la que estamos nosotros. Entonces, imagínense. Esto ya es otro tema. Allá en promedio están descontando como un 52% del sueldo en los países desarrollados. Un 52% de tu sueldo. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar la mitad de su sueldo en impuestos? Sí, pero. Si gano harto, sí. Pero iba a ser la mitad igual, po. Si es proporcional, po. Pero es proporcional, po. Va a ser siempre la mitad. Pero claro, bien, Pero por una calidad de vida mejor. ese es el tema. Ese es el tema. Esa es la conversación que se tiene que dar.
Imagínense, nos quieren subir el IVA. Nos quieren subir el IVA y todos nos atacamos. Bueno, si es por algo mejor, pero hay que tener en consideración que el sueldo mínimo afuera es 10 veces más que acá. Bueno, no 10 veces, no 10 veces, ¿no? Pero sí, todo esto es proporcional. Pero bueno, respecto a esto, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya, vámonos al Excel, muchachos. Abran una hojita de Excel en blanco. Abran una hojita de Excel en blanco. Vamos a hacer una tabla bien sencilla con un porcentaje que nos pueda llegar a tener un estimado de lo que tenemos que considerar como leyes sociales, ¿bien? Ya. ¿Tienen abierta la planilla, chiquillos? ¿Alguien la va a abrir? ¿Va a trabajar en conjunto? ¿Están listos? Las vacaciones se pagan, ¿no es cierto? Por lo tanto, las tenemos que considerar dentro del pago, ¿ya? Dentro de ese porcentaje. ¿Por qué? Porque en las vacaciones de ese trabajador no va a estar produciendo, y si no produce no hay utilidades, por lo tanto no me va a generar plata para la empresa para que yo pague sus vacaciones, así que las tengo que cobrar sobre el sueldo del trabajador. Como resumen, ¿qué es lo que hicimos? Anotamos distintos manos de obra, ¿no es cierto? Entre todos nosotros, ustedes me fueron diciendo valores y llegamos a algunos valores promedio, ¿no es cierto?, de la mano de obra. Valores promedio, ¿por qué? Porque van a haber empresas que lamentablemente paguen menos y hay empresas que pagan más. Va a depender de qué cosa, del lugar de la región, del tipo de obra, de la empresa, de muchos factores. Por lo tanto, aquí llegamos a valores promedio, ¿bien? Después de esos valores promedios, los multiplicamos por 12 y obtuvimos el sueldo anual. Después, para obtener el valor día, el valor mensual lo dividimos por 30, porque un mes tiene 30 días trabajados. En base a eso se calculan las liquidaciones, en base a los 30 días trabajados. En base a eso se calcula el valor de la hora extra y el valor del día a los 30 días trabajados. El valor hora va a ser el valor día dividido por las horas que se trabaja por día. Hasta el minuto son 9 horas. Y el valor de la hora extra, habíamos dicho en la clase que tiene un recargo de un 50%, por lo tanto, el valor de hora extra va a ser el valor hora multiplicado por 1,5. ¿Sí? Luego, yo les pedí que ustedes averiguaran que el año 2021 tiene, me dijeron ustedes, 15 festivos, pero 12 caen en día de semana. Por lo tanto, van a haber 12 festivos. Y calculamos que hay 12 días festivos, lo enlazamos, se trabajan 9 horas diarias, el valor hora promedio que obtuvimos fue 2.469 y el valor del sueldo anual promedio fue de 8 millones. Por lo tanto, el porcentaje de días festivos fue la multiplicación de los 12 días por el valor hora, perdón, por las horas, por el valor hora, dividido en 8 millones. Y ahí obtuvimos un 3,33%. Y en la mutual, estos son datos, ¿ya? No se calculan. Son datos directamente de la tasa básica y de la tasa adicional, así que después las sumamos. Veamos ahora las vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones legales son al año, muchachos? 2 semanas. ¿Y esas 2 semanas a cuántos días corresponden? 15 días hábiles, ¿no? 15 No, días. a ver. ¿Sí? 15 días, sí. Sí, está bien, está bien. O Por sea, lo serían tanto, 3 semanas. 15 días hábiles, sí, pues son 3 semanas al año. Y si hay un Muy poca vaca.
muy pocas. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar como docente y tenemos más vacaciones al año. Tengo esa suerte, pero comúnmente no. Ahora tengo esa suerte, porque antes no, pues antes también tuve las 3 semanas. Sueldo anual. Así que vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos para los festivos, lo vamos a hacer para las vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones son entonces? 15. Y como, ¿qué les estaba diciendo yo? Que cuando el trabajador se toma vacaciones, yo no le descuento los días de vacaciones, se los tengo que pagar igual, el sueldo va completito a fin de mes. Lo que no va completo serán los bonos, ¿no es cierto? Si hay un bono por meta, por cumplimiento, esos bonos no van, porque el trabajador estuvo de vacaciones, sería proporcional. Por lo tanto, pero igual le tengo que pagar el sueldo. Y si el trabajador no está produciendo, porque está de vacaciones, y como no está produciendo, no hay utilidades para yo generar su pago, las tengo que cobrar aparte. Horas, 9 horas. Valor hora, lo enlazamos con el promedio de valor hora. Valor anual, lo enlazamos con el valor anual que sacamos arriba. Y vamos a sacar exactamente el mismo cálculo que hicimos para los festivos. Es decir, los 15 días multiplicados por las 9 horas, multiplicado por el valor hora, dividido por el sueldo anual. Y el mismo cálculo. Días por horas por valor hora, dividido por sueldo anual. Nos quedó ese número decimal, lo ponemos en estilo de porcentaje y le damos 2 decimales. Bien, nos dio un 4,17% en porcentaje de vacaciones. Bien, gratificación. La gratificación, ¿se acuerdan qué era la gratificación? Las utilidades repartidas de la empresa o un porcentaje a repartir del sueldo. Porcentaje a repartir. Meses. El porcentaje a repartir era un 25%. El porcentaje a repartir era un 25% del sueldo del trabajador en los 12 meses. Por lo tanto, igual 25 dividido 12, con 2 decimales. Un 2,08% más el sueldo del trabajador. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Cómo era Le la puedo hacer una pregunta que de una parte más arriba. ¿Por qué puso los días trabajados 30 días? Cuando a ti te calculan el valor de la hora extra, cuando a ti te calculan el valor de la hora extra o el valor de tu día, se hace en base a los 30 días que tiene un mes, a los 30 días legales que tiene un mes, no a los días efectivamente trabajados. Ah, ya, profe. Porque van a haber meses que tú trabajes más días, porque no van a haber festivos, van a haber meses en que tú vas a trabajar menos días, porque van a haber días festivos o porque es febrero. Por lo tanto, los contratos de trabajo se hacen en base a los 30 días trabajados, como estándar, Ya, profe. a los 30 días legales. ¿Ya? Ya, sí. Obviamente, nos joden con eso, porque nos están dividiendo por más el sueldo. Si nosotros trabajamos en un mes 15 días, 18 días, 20 días, nuestro valor hora va a ser mucho más alto. Pero no. Por lo tanto, se estandariza en días de 30. Días de 30. Perdón, en meses de 30 días. Ahora, además, ustedes me podrían decir, oiga, profe, si el sueldo es por 30 días, ¿qué pasa con los meses que tienen 31 días? ¿Les estoy trabajando un día gratis a la empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Perfecto, el contrato de trabajo es Sí, por hasta 30 días. ¿Y qué pasa con los meses que tienen 31? ¿Voy a estar trabajando un día gratis para la empresa? se le sumará el día
¿A dónde lo sumamos? ¿No pasa como hora extra? No. No, porque es un día común y corriente, un día laboral. O puede que ese 31 caiga domingo, pero hay meses que tienen 31 días. Fíjense lo que pasa. Que cae el lunes, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense lo que pasa. Independiente del día de la semana, van a haber meses que tengan 31 días. ¿Lo trabajan gratis? ¿Lo trabajamos gratis? La respuesta es sí. No. ¿Lo trabajan gratis? La respuesta es sí, un contundente sí. Pero, no sé si han escuchado ustedes de los días administrativos. ¿Han escuchado ese término? Los días administrativos. Sí, profe. ¿Qué son? Ya más temprano, ¿no? Días que pueden pedir que le dan para... Son días libres, ¿no? Para hacer el trámite. Para hacer trámites, ¿no es cierto? Y son con goce de sueldo. No te descuentan el día administrativo, sino que tú te puedes tomar media mañana, media tarde, en algunos trabajos te puedes tomar el día completo, en algunos trabajos puedes pedir ciertas horas administrativas, puedo pedir 2 horas, 3 horas. Por lo tanto, esos días de los meses que tienen 31, te los devuelven como días administrativos para que te los tomes libres. Esa es una opción, no la tienen todas las empresas. La otra opción es que te los recarguen al sueldo. La otra opción es que te los recarguen al sueldo. Entonces ahí, claro, en ese sentido no lo estaríamos trabajando gratis. ¿Ya? En ese sentido, de que no se asusten con la respuesta del sí, contundente sí, los trabajamos gratis, después se devuelven. ¿Ya? Lo trabajas gratis, pero después se devuelven. Te los devuelven como horas libres o te los devuelven eh, dentro del sueldo, te los meten dentro del sueldo. ¿Ya? Así que uno estaría en todo su derecho en preguntar en una empresa, perfecto, ¿ustedes tienen días administrativos? No. Ah, entonces los meses que tienen 31 días, ¿cómo los pagan? Pregunta totalmente válida cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo. Porque la entrevista de trabajo uno también tiene que preguntar cosas, ¿o no? Sí, pues. Bien. Festivos, mutual, vacaciones, gratificación. Profe, ¿podría repetir cómo calculó las vacaciones, por favor? Las vacaciones fue lo mismo que los festivos. Los días trabajados por las horas, por el valor hora, dividido por el sueldo anual. Muy bien. Y ese porcentaje nos dio un 4,17%. Bien. La previsión social. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿la gratificación cómo la saco? La gratificación es un 25% del sueldo en los 12 meses, por lo tanto fue 25 dividido 12. Vale, profe. Ya. Avancemos más rápido, chiquillos, porque estamos un poquito pillados con la hora. Había puesto yo previsión social, AFP, comisión. Y estos también son datos, ¿ya? Solamente se suman. La AFP dijimos que era un 10% base, y la comisión yo les di el valor promedio, que era un 1,18. 1,18 es el valor promedio de la comisión. Valor promedio de la comisión. Por lo tanto, acá sumamos esos dos valores y nos da un 11,18. Solamente los sumamos. Previsión social, el 10 más el 1,8. Son datos. La previsión de salud, que puede ser FONASA o ISAPRE, un 7% básico. Voy a escribir FONASA más chiquitito, mejor para que quede. FONASA, ISAPRE, ahí cae justo.
Y aquí solamente igual al 7 de abajo. Igual al 7 de abajo. Previsión de salud. Seguro de cesantía. Seguro de cesantía. Por el empleador, ¿cuánto habíamos dicho? Un 2,4%. ¿No es cierto? Por lo tanto, aquí igual a la celda de abajo, 2,4%. ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo correcto, profesor. Bien. El seguro, Tania, tú que trabajas ahí con profesores, ¿están contemplando el seguro del COVID? Creo que este mes empieza, profe. Sí. Bien. Bien, Tania, bien, bien, está actualizada. Una Tania. Desde este mes, ¿no es cierto? Para todos los trabajadores que trabajen en forma presencial o semipresencial, las empresas tienen la obligación de contratarles a cuenta de la empresa un seguro contra el COVID-19. ¿Ya? Y ese seguro se paga en plata. El día de ayer yo estuve averiguando entre varias aseguradoras, por lo menos vi 7 aseguradoras, por lo menos vi 7. Hay algunos que valen 7.009, 7.008, 8.007, hay unos que valen 11.000 y tanto. Así que el promedio de ese seguro es de 10.200. Ese es el promedio del seguro. Y eso lo anotamos ahí, 10.200. Y a esa celda le damos formato de contabilidad. La previsión social, Franco, son solamente esos datos que se ponen. El 10 lo escribes, la comisión, que es un 1,18% de promedio. Por lo tanto, aquí se suman las dos de abajo. Se suman solamente las dos de abajo. ¿Bien, Franco? Ah, ya. Sueldo mensual. Y aquí nos traemos el promedio del sueldo mensual. Igual 666, 667. Nos traemos ese valor. Por lo tanto, vamos a dividir los 10.200 dividido, que es el promedio de ese valor de seguro, por el sueldo mensual. Y eso equivale en porcentaje, lo dejamos ahora como porcentaje, a un 1,53%. Ese 1,53 es el 10.200 dividido por el sueldo mensual y lo expresamos en porcentaje. Y nos queda poquito. El seguro de invalidez y supervivencia. Seguro de invalidez y supervivencia, que es el SIS. Y ese es un monto que el día de hoy es un 1,94%. Eso lo escribimos. 1,94%. ¿Bien? Profe, ese seguro es por si uno tiene un accidente o algo así, ¿eh? Exactamente. No, ese ¿Y queda es inválido?
Exactamente, seguro de invalidez y supervivencia, sí. Es un seguro de accidente que es para que para los que se puedan jubilar por invalidez, que no se jubilen por viejos, ¿no es cierto? Por viejo, es decir, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65, sino que se jubilan con pensión de invalidez. De ahí viene Claro. ese monto que reciben los que están con pensión de invalidez. Y eso lo paga el empleador. Luego, agreguemos algo que puede ser, ¿no es cierto?, un agregado dentro del sueldo y que no es imponible, ¿ya? O sea, decir, esta plata que se le paga al trabajador por locomoción no se descuenta. No se descuenta para previsión social, ni para salud, ni por el seguro social, no. Esa plata va íntegra al trabajador. Por ejemplo, un bono de locomoción, que es bastante común, ¿no es cierto? Es bastante común. No todas las empresas lo tienen, pero sí la mayoría puede tener ese monto. Pongámosle un valor de ida y vuelta, que tiene que ser un monto que al menos supla un pasaje directo de ida y vuelta. ¿Cuánto vale un pasaje 5 lucas, directo? ¿no? ¿Ah? 5 lucas es un monto. No. O sea, Estoy ¿mucho o muy viajando, poco? estáis viajando de Santiago a Valparaíso, parece. No, Pero, por ejemplo, profesor, donde vivo yo, hay que tomar 2 micros para llegar, por ejemplo, a Puchuncaví. Yo vivo en Catapilco, tengo que tomar un micro de Catapilco a Laguna y de Laguna a Puchuncaví. ya, pues, no te Y cada contrato. valor cuesta 800 pesos. No te contrato, viví muy lejos. No te contrato, vaya a llegar atrasado, vaya a gastar mucha plata en pasaje. Si la locomoción para allá para el campo está cortada, vaya a tener que viajar en caballo. No te puedo contratar, ¿no es cierto? Profe, son como 1500 al día. Más o menos, ¿no? Ahí, Andrés, se saca es un promedio también, po. Es un promedio. Un pasaje en micro directo cuesta como 740. Eso me gustó, ¿viste? Es como 740. Y algunos viejos viajarán en metro, en metro vale más caro. Pongámosle un promedio de 800, ¿no? Un promedio de 800, ida y vuelta. Algunos van a gastar más. Póngale luquita, profe. ¿Por qué? ¿Por qué lo quitan? Pongámosle 1.600. Un monto cerrado. Monto Ah, cerrado. ya, 1.600, porque ida y estaba vuelta, po. cobrando. Suponiendo que gasta 800 en ir y venir. Ah, ya. Suponiendo que gasta 800 en ir y venir. Van a haber algunos que gasten más, ¿no es cierto? Van a haber otros que gasten menos porque pagan local. Van a haber algunos que tengan pase escolar, porque trabajan en el día y estudian en la noche. Van a gastar menos. Pero eso ya no es incumbencia de la empresa, sino que estimar un valor promedio del pasaje directo, más caro. Porque el pasaje directo no es lo mismo ir de Peña Blanca a Valparaíso, de Limache a Valparaíso, de Concón a Valparaíso, de Reñaca a Valparaíso, de Viña a Valparaíso. Si del cerro tienes que bajar en colectivo al plan, del plan tomar metro, ya hay muchas opciones, muchas opciones. Por lo tanto, estimar un valor de 1.600 en promedio es bastante realista. Y de hecho estamos bastante pasados porque hay empresas que pagan menos, sino que lo dan como un aporte. Oiga, profe, ¿Sí? ¿sabe que en la empresa que estaba trabajando yo, había un mandante también y la empresa en la que estaba yo, que eran subcontratos? Y ¿Ya? en las dos se veía mucho que había muchas personas que le arrendaban en algún local para que se quedaran, ya que todos éramos de muy lejos. Por ejemplo, habían personas que eran de Los Andes, de La Cruz, de Quillota, Claro. y los que no tenían auto le arrendaban alguna pensión. Sí, pues. Eso justamente que acaba de decir el compañero, nosotros lo vamos a considerar, pero para los gastos generales. Un arriendo mensual para los trabajadores, el pago de pensión o el pago de viáticos. Eso se llaman viáticos. Cuando nosotros le pasamos la plata al trabajador y que el trabajador vea dónde se arrienda, ese es el viático. O la empresa perfectamente puede arrendar una pensión, ¿no es cierto? Y sale más conveniente de repente porque como lleva un volumen de trabajadores, le cobra más barato. Y
también creo que tienen que ver si ese lugar donde se van a quedar los trabajadores cumple con todos los requisitos para que el trabajador esté de manera estable y conveniente ahí, po. Así como en salud, en que le den comida. Eso creo que está Claro. como Eh, con normativa, por decirlo así, o por ley. no, desconozco si hay una ley, lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar. Yo tengo en conocimiento que no, pero lo voy a averiguar. No sé si hay una ley de sociedad que cuando tú le arriendas algo a los trabajadores tiene que cumplir con ciertas condiciones mínimas. No sé si vaya algún ente a revisarlo. Podría ir la inspección del trabajo, si es que algún trabajador se queja, ¿no es cierto? Oye, me arrendaron esta cuestión, no sé, pues está llena de ratones, está en un lugar insalubre. Sí, pues, creo que es por eso. No estoy seguro tampoco, sí, pero por Claro, lo o que sea, yo daba cuenta, era algo parecido. O creo que eran condiciones que le ponía el mandante para que los trabajadores se quedaran en un lugar y que si la inspección del trabajo le iba a hacer, no hubieran problemas legales sí, po. o con probabilidad de multa. Pero no estoy seguro, profe. No, correcto. Yo tengo entendido lo mismo que tú, Felipe. Que claro, po, hay que dar las condiciones mínimas, ¿no es cierto? Porque si no el trabajador se pudiera quejar de la inspección del trabajo y nosotros no estamos incumpliendo. ¿Pero estamos incumpliendo qué? ¿Estamos incumpliendo qué normativa? Esa es la pregunta. Ya, voy a averiguarlo eso, nos queda pendiente. Si alguien también lo puede averiguar, genial. Ya, días trabajados le ponemos y después abajito ponemos el sueldo mensual. Acá en los días trabajados, en el tema de la locomoción, no vamos a tomar en cuenta los 30, sino que vamos a tomar en cuenta los días efectivamente trabajados, porque no le voy a estar pagando un bono de locomoción al trabajador por los fines de semana, ¿no es cierto? Eso sería injusto. Por lo tanto, ese bono de locomoción sería por los días efectivamente trabajados. Supongamos que son 20. Pongamos un promedio de que son 20 días, de que un mes tiene 4 semanas y en la semana tiene 5 días trabajados, 5 por 4, 20 días trabajados. ¿Ya? Sueldo mensual, nos traemos aquí el promedio, por lo tanto, vamos a estar pagando en locomoción igual los 1.600 por los 20 dividido el sueldo mensual. Los 1.600 por los 20 dividido el sueldo mensual. Y eso lo dejamos expresado como porcentaje con 2 decimales. Bien. Y supongamos que también somos paleteados y les damos un bono por colación. Como palabra extra, dice usted. No, un bono de colación, un bono de almuerzo. Un bono de colación. Un ticket. Un ticket. Que puede ser un ticket, puede ser plata dentro del sueldo. ¿Cuánto le darían ustedes a los trabajadores para colación? 5 lucas. Si fuese paleteado 5 lucas y se cagado 3.500. Si es paleteado, 5 O 3 lucas. lucas, porque Ya. claro. Y si ahora yo les pongo el caso, Y si soy cagado, 3 lucas. ya, y si yo les pongo el caso de que esa plata sale del bolsillo de ustedes, ¿cuánto le pagan a los 3 trabajadores por lucas. colación? Luca, Lucas. Su pan con chancho. Ah, ¿ven? ¿Cambia la cosa o no? ¿Cuánto le damos por colación? 5 lucas. Ya, y si la plata es de ustedes, lucas. Cambia, ¿eh? Sueldo mensual. Hacemos exactamente la misma tablita que con la locomoción. Hacemos la misma tablita. Yo creo, ¿cuánto vale un menú en promedio? Cuando uno va a algún local de comida y paga el menú. 3.500. Luca, Entre 3.500 y 5 lucas. Claro, todos me van a decir, Pero uno, depende. ¿No es cierto? Entre 3.500 y 5.000, entre 3 y 5.000. 5.000 sería caro por un menú. Yo digo 4, profe. 4, 3, 3.500. 3.500. Pongámosle Para dejar 3.000. poquito. Pongámosle 3.000. Recuerden que esto es un bono. ¿Ya? Entonces esto es como para suplir ciertas necesidades, ¿no?
Yo trabajé en una empresa donde me daban un ticket de colación, que el ticket de colación 5 lucas. no, era como de 1.008. Me compraba, claro, pero ¿qué es lo que hacía yo con ese? Chancho, queso y un juguito. ¿Ah? Pan con chancho y queso y un juguito. Claro, y una Dulce dindón. bella. Y una dindón. No, pues ¿qué es lo que me quedaba? Yo ocupaba ese ticket de colación y compraba mercadería, po. Con el pedido del mes, en el Santa Isabel reciben los tickets. Entonces parte del pedido mensual de mercadería en mi casa, yo lo pagaba con los tickets. Entonces era una ayuda, po, ¿no es cierto? Entonces yo me llevaba comida de mi casa. Tampoco era esto. Ya, 20 días. Sueldo mensual, no iba a ir a almorzar al restaurante todos los días. Estás loco. Sueldo mensual, ese valor de ahí. Por lo tanto, hacemos el mismo cálculo para la colación. Los 3.000 por los 20 dividido el sueldo mensual. Un 9%. Harto. Y ahí uno se empieza a cuestionar, po. Chuta, un 9% es mucha plata. Entonces lo bajo a 2.500. Un 7, no, mucha plata. Lo bajo a 2 lucas. Ya por ahí podría ser. Y ahí uno se empieza a cuestionar. ¿Cuánto habíamos dicho? 3.000. O simplemente uno va a decir, no le doy bono de colación. Así de simple. Uno dice simplemente, no les doy bono de colación. Yo creo, profe, que si hicieran hora extra, así, ahí deberían darse alguna pequeña colación. Claro, sí, sí, sí. Ahora esa no es obligación tampoco, pero es costumbre, ¿no es cierto? Que cuando los viejos tú los llamáis un día sábado, o cuando los viejos se quedan hormigonando de repente hasta las 2 de la mañana, mínimo, ¿no es cierto? Tú les mandáis a pedir ahí unos sándwiches con bebida, mínimo, mínimo, mínimo. Petitos con papas fritas, les mandáis a pedir algo. Más que nada para que el viejito quede contento. Sí, y más que para que quede, claro, y para que quede contento y también porque tenemos que ponernos en el lugar por el trabajador, que llegó a las 8 de la mañana, es decir, salió por lo menos a las 6:30, a las 7 de su casa y está trabajando hasta las 2 de la mañana, hormigonando. Te encargo hormigonar todas esas horas, te lo encargo. Entonces el viejo está cansado. Algo de humanidad, por lo menos, lo mínimo es regalarle la colación. Y si no tiene el viejo cómo irse, ya les pagáis un Uber, les pagáis un Didi, un Cabify, les pagáis lo que sea, para que el viejo se vaya para la casa y llegue seguro. Porque el otro día tiene que llegar a las 8. Mejor que se quede durmiendo en la hora. Bueno, ahí hay varias cosas que ya ahí con la experiencia ustedes se van a ir dando cuenta y que ojalá, chiquillos, que la vaca no se olvide cuando fue ternero. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros nos olvidamos eh, que somos profesionales y que estos viejos se llevan la pega pesada y merecen cierto reconocimiento, merecen ciertas regalías en su trabajo. Y a veces regalías que nosotros no vamos a tener, pero las merecen debido al esfuerzo que están haciendo. Por lo menos yo tengo esa forma de pensar y espero que a ustedes también la puedan tener. ¿Ya? Bueno, punto par. Listo, tenemos todos esos porcentajes. Así que vamos a llegar aquí al porcentaje de leyes sociales. Lo vamos a escribir aquí. Porcentaje de leyes sociales. Yo lo voy a poner con ese formato y lo voy a poner en negrito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los porcentajes que tenemos ahí abajo. Vamos a sumar todos los porcentajes que tenemos acá abajo. Por lo tanto, 3,3 más 3,5 más 4,17. Vamos a sumar. Ustedes sumen todos los porcentajes, muchachos. Y veamos cuánto nos da. A mí me dio un 50,93%. Si trabajaron junto conmigo, ¿no es cierto?, deberían llegar a este mismo valor, 50,93%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto entonces, chiquillos? Ese 50,93% de leyes sociales, ¿qué quiere decir?
todo lo que hay que agregarle al sueldo para pagar. Bien, Fuad. Te ganaste 5 puntitos para la prueba. Exactamente. Profe, me entró una duda. ¿Qué duda? ¿Por qué contó la previsión social, por ejemplo, de la AFP y de la salud, pero no contó el 0,6% del seguro de cesantía que va por el Por cuenta del por el- empleador. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Acá es un 3%. 5 puntos para Tania. Sí. 5 puntos. Lo voy a dejar anotado. Tengo aquí una planillita. Tengo aquí ya la planillita, ¿no es cierto? Donde ya les marqué los que ya ocuparon en ubicación de resistencia. Aquí entonces lo tiene Tania Godoy, 5, y el otro fue Fuad Mendoza. 5 puntos. Ya lo dejé guardado. Sí, pues. Aquí estábamos, ¿no? Un 3%. No, miento. Hay que modificarlo acá. 3%. Les estoy compartiendo esa pantalla, ¿no es cierto? Sí, libro 1. Entonces, 51,53. 51,53%. Y eso, como dice Fuad, es lo que tenemos que considerar adicional al pago de los trabajadores. Adicional al pago de los trabajadores en el presupuesto y en el análisis de precio unitario, yo tengo que considerar un 51,53% más. Entonces, si yo al ceramista que lo tengo contratado por la empresa, porque es subcontrato, eso me lo están cobrando a mí, ¿ya? Pero si es contratado por la empresa y el ceramista me cobra 5 lucas, me cobra 5.000 pesos por metro cuadrado, entonces yo en el análisis de precio unitario tengo que añadir un 51,53% sobre los 5.000. Es decir, ceramista, en realidad yo le tengo que pagar 7.577 pesos para que luego de todos los descuentos quede con plata él 5.000. ¿Me explico con eso, chiquillos? Sí, profe. Las leyes sociales por lo general van entre un 45 y un 55%, por lo general. ¿Ya? Por lo general las leyes sociales van entre un 45 y un 55%. Respecto de lo que hicimos acá, entonces, resumiendo, las leyes sociales es un porcentaje del sueldo que yo lo tengo que incluir en el presupuesto y lo tengo que incluir, es decir, en los gastos generales y lo tengo que incluir en los análisis de peso unitario, porque es plata adicional que yo tengo que pagar para llegar al sueldo pactado con el trabajador. Si ese porcentaje lo cobro de menos, después yo me voy a dar cuenta que tengo que pagar todas estas cosas. Y si no las consideré, esa plata va a salir de las utilidades del proyecto. Por lo tanto, tiene que estar bien calculado estas leyes sociales. Y como les digo que en promedio van entre los 45 y el 55%. En promedio. Es bastante. Imagínense entonces que por cada trabajador mensual yo tengo que considerar la mitad de su sueldo más, por lo menos. La mitad de su sueldo más. Un 50% en promedio más. Es bastante. Pero eso, como les digo, no lo paga la empresa que tiene contratado al trabajador, sino que nosotros, como constructora, se lo cobramos a la persona que nos está contratando, se lo metemos dentro del presupuesto. Lo incluimos dentro del presupuesto para que en el monto total por el que yo me adjudiqué el trabajo vengan incluidas las leyes sociales y no tengan que salir de las utilidades del proyecto. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos?
Profe, entonces ese porcentaje de leyes sociales podría decir que se le agrega al sueldo mensual y ahí saldría lo que se le descuenta, ¿no es cierto? Ese porcentaje, claro, se agrega al sueldo mensual del trabajador o al sueldo por hora del trabajador o al sueldo por unidad de medida del trabajador, como tú le pagues al trabajador por unidad de medida, por hora, por día, por semana, por quincena, por mes, como tú le quieras pagar al trabajador, a eso le tienes que agregar un 51, según lo que nosotros calculamos, un 51,53%. Ya, profe, gracias. Bien. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Duda, pregunta, consulta? Profe, y por ejemplo, si nosotros contratamos a una persona por 15 días, en ese caso no se le agregaría las vacaciones, ¿no? No, porque las vacaciones proporcionales son por cada 30 días trabajados, el trabajador obtiene 1,25 días de vacaciones. Por cada mes trabajado, 1,25 días de trabajo, de vacaciones. Cuando son menos de 30 días, tengo entendido que no se pagan esas vacaciones proporcionales. Claro, y hay que cambiar el porcentaje de arriba. Claro. Ahora, esto es el caso en que el trabajador está contratado y está contratado con contrato indefinido y tiene contrato indefinido. Hay muchas variables, hay muchas opciones de contrato en la obra. Contratos por obra, contrato por faena, contrato a plazo fijo, contrato indefinido. Hay muchas opciones, pero la opción donde más hay porcentaje de leyes sociales es la que nosotros trabajamos ahora. La opción donde más hay leyes sociales por pagar es la que calculamos ahora. Por lo tanto, lo ideal es quedarnos con este porcentaje, que es el más desfavorable, es el mayor, ¿ya? Para que así, cuando nosotros lo cobremos, no nos falte plata. Por último, que nos pueda sobrar un poco, pero que no nos falte. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chiquillos? Para finalizar. ¿No? ¿Todo bien?